Buenos días a todos y bienvenidos un viernes más al webinar de IAB. En esta ocasión a cargo de nuestro asociado T2O, con quien vamos a analizar cómo automatizar las estrategias de marketing, pero en un entorno de Privacy First. Y para ello contamos con la participación de Álvaro Sánchez, que es Chief Information Officer, con José Manuel Sánchez, que es Tech Director, y con Olmo Marcos, Privacy and PMO Director, todos en T2O. Bienvenidos a los tres y un placer poder contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, dejarme recordar a la audiencia que vais a responder a sus preguntas y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, que es para vosotros mucho más fácil de gestionar después y poder dar respuesta a todas ellas. Y ahora ya sí, sin más dilación, que lo interesante es todo lo que nos tenéis que contar, os doy paso, ¿vale? Adelante, Álvaro. Vale, genial, Belén. Muchísimas gracias. No solamente a ti por dar el pie, ¿no? a la presentación, sino a todos los que os habéis apuntado y vais a estar hoy en el webinar. Como veréis en la slide, tenemos un invitado de última hora, Olmo, que, que está liderando toda la parte de privacidad dentro de T2O y creíamos que era muy pertinente, ¿vale? Aunque no lo hayáis visto en la publicidad que hemos ido moviendo por redes sociales en los últimos días. Vale, oye, pues sin más vamos a avanzar. Permitidme, yo creo que bueno, muchos de vosotros y vosotras nos conocéis a T2O, somos un grupo de empresas relacionadas con el marketing. Quizás nos podáis conocer más por la parte de agencia de marketing digital, pero bueno, últimamente además que hemos ido creciendo, pues hacemos todo tipo de estrategias multimedia, tecnología, etcétera, sobre todo ayudando a nuestros clientes a conseguir sus objetivos de negocio a través de la tecnología y de los datos, ¿vale? Va a ser muy breve, que sé que, como decía Belén, estéis más preocupados por lo que os vamos a contar luego, pero por contextualizar. Llevamos ya más de 20 años en el mercado, en distintos mercados, de hecho, sobre todo en España, México, Italia, Estados Unidos y Canadá. Trabajamos con los grandes dragones digitales, ¿no? Google, Meta, TikTok, Microsoft y Amazon y Salesforce, etcétera. Como decía, somos más que una agencia y tenemos alrededor, bueno, algo más de 400 empleados, certificados, etcétera. De hecho, yendo muy rápido, aquí está el despliegue que tenemos, el footprint que tenemos a nivel internacional. Y para otros mercados en los que también trabajamos, que no he mencionado, bueno, trabajamos con una red Worldwide Partners International que son, bueno, con ellos tenemos un alcance global. Dentro del grupo, nosotros tres, Olmo, José y yo, trabajamos en lo que llamamos FID, ¿no? Es el área de tecnología y de data, y a través de proyectos de tecnología como los que vamos a ver ahora, bueno, pues ayudamos a las marcas a evolucionar en su escala de madurez digital y sobre todo no implementando proyectos tecnológicos o de datos por implementarlos, sino con impacto en negocio, ¿vale? He ido súper rápido, como decía, hoy lo importante no somos nosotros o nuestras marcas, sino son los proyectos que os venimos a contar. Sé que todo lo relacionado con la privacidad, pues bueno, últimamente digo los últimos años, está teniendo un auge, ¿no? Y está prácticamente en todos los debates, en todas las mesas, en todos los pasillos. Y hoy os queríamos aterrizar un poquito más esto. Prácticamente todos los proyectos en los que trabajamos tienen una relación con la privacidad, pero queríamos seleccionar 5 proyectos en los que nosotros creemos que se pueden implementar, que realmente tienen impacto y funcionan, que cumplen con las normas de privacidad, con todas las regulaciones y que en el fondo os van a dar mejor o más información y una mayor medición en lo que es el marketing digital, ¿vale? Hablamos de enhanced conversions o conversiones mejoradas, o no quiero hacer mucho spoiler a Olmo, que le va a contar el cómo utilizar otro tipo de identificadores más allá de las cookies para poder medir mejor.
Consent Mode, ahora la versión 2, y esto es una solución muy ligada al mundo de Google, es una solución de Google, pero prácticamente es un estándar de la industria y queríamos hablar un poquito más en detalle. Offline Signals, que es como nosotros lo llamamos, es una subida de conversiones offline donde nos va a permitir subir información del CRM a las plataformas de media y por tanto mejorar esa medición, Value-Based Bidding y Marketing mismo. ¿Vale? Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Tenemos pensado más o menos alrededor de unos 45-50 minutos y luego, como decía Belén, unas preguntas. O sea, os animo a ir preguntando, a participar, a no ponernoslo tampoco muy difícil. Que ayer estaba hablando con algún compañero y decía que nos iban a hacer preguntas trampa, pero vamos con ello. Así que doy paso a Olmo. ¿Qué tal? Gracias, Álvaro, y gracias a todos los asistentes a la sesión. Pues nada, vamos con ello. En principio, antes de entrar en las soluciones que os iba a presentar por mi parte, que son la de Consent Mode, la versión 2 y con versiones mejoradas, sí quería daros un poco del contexto que creo que tiene sentido en este foro de privacidad, ¿vale? Creo que hay una ley que ha estado muy en auge en estos últimos días, que es la de la Ley de Mercados Digitales, la DMA, que se ha impuesto ya directamente desde el 6 de marzo para los llamados gatekeepers, entre los que se encuentran Google, Amazon, Facebook, etcétera. Y creo que es un contexto importante a tener en consideración porque básicamente consiste en proteger la privacidad de los usuarios en Internet, evitar el abuso de poder y el uso responsable de los datos. Y en ese sentido, creo que la solución de Consent Mode ha venido muy empujada o ha sido necesaria su implementación por parte de Google para dar cobertura a esas necesidades que venían marcadas por la Ley de Mercados Digitales. Y por lo tanto, desde el pasado 6 de marzo, que a algunos os sonará esa fecha, Consent Mode es como una solución casi obligada para todos aquellos clientes que quieran seguir trabajando con las plataformas de medios y utilizar las audiencias para campañas publicitarias. Dentro de ese contexto, igualmente yo creo que ya lo anticipaba Álvaro, pero a mediados de este año tenemos la desaparición de las cookies de tercera parte por la parte de Chrome y eso nos va a hacer que tengamos menos señales y menos información que recibimos de los usuarios y por tanto menos datos observados. Eso es lo que hace que se impongan soluciones como las que vengo a contaros, ¿vale? Para que trabajar más en lo que son datos modelados e inferidos. Y sin más, entramos ya directamente, si quieres, ahí Álvaro, la siguiente. Nada, los beneficios que nos propone Consent Mode, un poco lo que he anticipado, ¿vale? Ante esta nueva situación del ecosistema digital donde está desapareciendo las cookies de tercera parte, vamos a tener menos señales, menos información de navegación de los usuarios y estas soluciones lo que permiten es cubrir un poco ese vacío, ese hueco, ¿vale? De tal manera que vamos a poder recuperar ciertas conversiones que ahora con la desaparición de las cookies ya no estamos midiendo y eso hace que nuestras campañas publicitarias a fin de cuentas sean menos eficientes. Así que con soluciones de este tipo conseguiremos eficientar nuestras campañas, hacer unas pujas con más sentido si conseguimos seguir recuperando esas señales que antes sí que teníamos a través de las cookies, pero que ahora no podremos tener. Si pasas a la siguiente. Vale, ahí lo que nos propone Google, por ejemplo, nos dice que vamos a poder conseguir hasta un 60 o 65% de recuperación de las conversiones para todos aquellos usuarios que no han dado su consentimiento. Así que estamos hablando, por lo tanto, de una solución muy potente que nos va a poder dar señales adicionales que ahora dejaríamos de recoger. Siguiente. Vale, ¿cómo funciona la solución de Consent Mode? Muy sencillo. Un usuario navega por la página web y cuando navega por la web, lo primero a lo que se va a enfrentar es un CMP, a un banner de consentimiento, donde tendrá que seleccionar la categoría de cookies que está dispuesto a aceptar, de marketing, publicitarias, estadísticas, preferentes, etc. En principio, si rechaza las cookies, si acepta todas las cookies, simplemente se van a inyectar esas cookies en el navegador y se va a recoger toda la información observada de navegación del usuario y va a ser como ha sido hasta el momento. Pero ¿qué pasa si el usuario rechaza esas cookies? Aquí la solución de Consent Mode lo que nos propone directamente es que las etiquetas de Google se van a adaptar a ese estado del consentimiento que da el usuario, de tal manera que si el usuario las rechaza, Google está preparado con esta solución para enviar unas señales adicionales que no funcionan a través de las cookies, que es lo que regula principalmente la RGPD, sino que va a enviar unas señales server to server, una comunicación directa con las plataformas de Google y enviará una información básica que luego
moveremos a través de lo que llaman pings. Con esos pings, Google podrá realizar un modelado de la información y podrá inferir ciertos datos y conocer datos como, por ejemplo, páginas vistas o conversiones que se están produciendo y que no somos capaces de medir con los datos observados de las cookies. Siguiente. Vale, la versión actual, que es la que nos ocupa aquí, la que tenía que ver con lo que comentaba antes de la ley de mercado digital, es la versión 2. Eso significa simplemente que la solución de Consent Mode viene funcionando desde el 2020. Me parece que es cuando Google ya la empezó a poner en marcha por temas de regulación de cookies. Y en la versión 2 lo que han ido es avanzando hasta la inclusión de unos nuevos parámetros y, como decía, tener algo más de granularidad sobre los datos que se recogen de consentimiento de los usuarios para saber qué finalidad o con qué finalidad se pueden utilizar esos datos. Luego lo veremos más adelante, pero en principio Google nos habla de dos implementaciones, una implementación básica y una avanzada. La avanzada, que veremos después, es la que tiene mayor potencia y es la que realmente es la más válida. Una implementación básica, a fin de cuentas, es muy sencilla. Un usuario navega por una página web, si acepta las cookies, se inyectan las cookies y se cogen todos los datos de navegación del usuario por esa tecnología, pero si el usuario rechaza, simplemente las etiquetas de Google no se van a disparar, ¿vale? No recogeremos ningún tipo de medición. Lo que quiere decir esta implementación es sencillamente que las etiquetas de Google estarán vinculadas a la aceptación de las distintas categorías por parte del usuario. Si un usuario acepta las categorías de marketing, las etiquetas de marketing de Google se descargarán en el navegador y se recogerá esa información. En ese sentido, Google no hace un modelado eficiente, por decirlo de alguna manera. En ningún caso hace un modelado para Google Analytics, sí lo hará para Google Ads, pero solamente con datos de aquellos usuarios que sí han aceptado las cookies. En la siguiente implementación, Álvaro, sería la avanzada, que aquí es donde, decía, es el motor principal de esta solución, ¿vale? Aquí lo que sucede es que el usuario navega por la web y se enfrentará al CMP, igual al banner de consentimiento, pero previo a poder interactuar con ese banner de consentimiento y dar un consentimiento del usuario de si acepta unas categorías u otras, ya se va a disparar una señal, ¿vale? Una señal, un ping a Google que va a informar de cuál es el estado de consentimiento del usuario, ¿vale? Esto es lo que llamamos un evento por defecto. Posteriormente, el usuario interactuará con el banner de consentimiento y dará su consentimiento para unas categorías u otras. Y si no acepta las cookies, es cuando se enviará una señal adicional, que es el evento que llamamos de actualización o de update, que comunica a Google una información sobre el estado de consentimiento y otros datos adicionales que ahora veremos para realizar un modelado e inferir cierta información. Así que aquí en esta solución es donde está toda la potencia de Google para poder sacar señales que se comunican server to server. ¿Cuáles son esas señales? Si pasamos a la siguiente, las señales que utiliza Google, en principio son, como digo, lo hace a través de lo que ellos llaman pings. Lo primero que quería destacar es que no debemos confundir los pings con las cookies. Las cookies son esa tecnología que se inyecta dentro de nuestros navegadores y coge información de nuestra navegación, mientras que los pings son esa comunicación server to server directamente que se comunica con la plataforma de Google. Los pings que utiliza Google son dos, uno de Google Ads y otro de Google Analytics, para recoger información básica a nivel el ping de conversiones sería el de Google Ads, que recoge toda la información del origen de un lead y si proviene de un determinado anuncio para poder asociarlo a una conversión. Y el de Analytics, pues ciertos eventos de Analytics como las páginas vistas. Son informaciones adicionales que además se alimentan con el estado de consentimiento, que también se recoge y se informa para saber en todo momento si el usuario ha aceptado el uso de las categorías publicitarias, de marketing, estadísticas, etcétera, pero además Google alimenta su modelado con las 5 señales que vemos ahí abajo, ¿vale? Recoge información sobre el dispositivo, el tipo de conversión, el país, fecha y hora y navegador. En todo caso, son siempre datos que no son personales, son datos totalmente anonimizados y Google los desecha si no le sirven para nada y no los utiliza, pero le sirven para hacer un modelado mucho más eficiente y más preciso. Si pasamos a la siguiente, la comunicación del estado de consentimiento, ya lo he comentado antes, pero funciona esta solución a través de dos eventos. Uno que es el evento por defecto, que envía unas señales por defecto donde
se señala si el usuario ha aceptado o no determinadas categorías y en principio esto siempre tiene que estar rechazado por defecto. Con motivo de la RGPD en Europa, esto aplica a que nada más aterrizar a una página web, todas las categorías deben estar rechazadas por parte del usuario y solamente cuando el usuario interactúa con el panel de consentimiento se producirá ese evento de actualización, que es el segundo evento, en el que se informa de si el usuario ha aceptado o no determinadas categorías. Pasamos a la siguiente y vemos que en esos eventos de default y de update se comunica siempre unas señales del estado de consentimiento. Hasta el momento en Consent Mode, el que se aplicó desde el principio, digamos en una versión 1, lo único que se recogía era el Ad Storage y Analytic Storage, que es lo que tiene que ver con las categorías publicitarias y analíticas respectivamente, ¿vale? Pero lo que ha supuesto, y este es el gran diferencial de la versión 2 de Consent Mode, es dos nuevos parámetros, el de Ad Personalization y Ad User Data. Esos dos nuevos parámetros están vinculados directamente a las categorías de cookies publicitarias, ¿vale? Pero lo que nos permiten es tener un mayor nivel de granularidad a la hora de saber cómo podemos utilizar los datos que recogemos de los usuarios. Si se acepta el Ad Personalization, podremos utilizar los datos del usuario para fines personalizados publicitarios, lo que conocemos más bien como remarketing, ¿vale? Y la User Data lo que nos permitirá recoger o poder utilizar la información de los usuarios para generar audiencias con propósitos publicitarios. Si seguimos, simplemente aquí ya quería comentaros algunos casos de éxito dentro de la agencia. Hemos tenido muchos casos en los que los clientes nos han pedido la implementación de Consent Mode, sobre todo, como decía, por la aparición de la ley de mercados digitales que ha hecho que esto sea algo impositivo de alguna manera. Pero bueno, quería destacaros el caso de una compañía aseguradora que fue un proyecto más global donde el reto era que el cliente directamente tenía dificultades para entender todos los compromisos legales que tenían estas soluciones de Google. Entonces ahí tuvimos una reunión con ellos, con sus departamentos legales, con sus DPOs, incluso con el propio Google, para que entendieran esas soluciones y cómo eran compliance a nivel de privacidad. Se les propuso pues conversiones mejoradas, Consent Mode, incluso soluciones de scoring predictivo, pero finalmente lo primero que se llevó a cabo fue Consent Mode con unos resultados muy positivos, ¿no? Como vemos ahí, ya se están modelando el 97% de los datos y un uplift del 12%. El uplift significa el porcentaje de conversiones que ha conseguido recuperar el cliente con la implementación de la solución de Consent Mode. En el caso de la entidad financiera, teníamos la misma problemática. El cliente empezó a ver que no medía bien las conversiones, que ciertos productos como sus cuentas de ahorro, etcétera, no estaban recibiendo tantas conversiones como tenían hasta el momento. En gran medida también por eso la desaparición de las cookies de tercera parte, el nuevo botón de rechazo que aparece en los CMPs que ahora es obligado. Entonces, la implementación de Consent Mode lo que supuso es un uplift del 33%. Se consiguió recuperar hasta el 33% de las conversiones y se están modelando los datos en un 100%. Y rápidamente, ya llegamos al final, quería ver con vosotros esta parte de conversiones mejoradas, ¿vale? Esta solución es otra de las soluciones que nos propone Google. Los beneficios son prácticamente los mismos que podíamos ver con Consent Mode, solo que la principal diferencia es que aquí trabaja más con datos de primera parte cedidos por el propio usuario a través de un formulario, como veremos ahora. Pero los beneficios, los mismos, desaparición de cookies de tercera parte y, por lo tanto, poder recibir nuevas señales adicionales. Poder establecer, pues eso, tener más datos de conversiones, al final lo que nos va a llevar es a poder hacer campañas publicitarias más eficientes y esta vez trabajando con datos de primera parte. Esta solución se aplica tanto para Google Ads como para los floodlights de Campaign Manager y de momento son los dos, digamos, entornos en los que se puede aplicar esta solución. Si vas a la siguiente, vemos en qué consiste. Básicamente es un poco lo que hemos venido contando hasta el momento. O sea, lo que teníamos hace años era que un usuario navegaba por la página web y se descargaban las cookies y veíamos todos sus datos observados. Podíamos tener un perfecto conocimiento de las conversiones y de todo lo que hacía el usuario. Con la aparición de la RGPD, las cookies empezaron a controlarse y nos quedamos a ciegas. No podíamos ver datos de navegación del usuario. ¿Qué propone esta solución? Es en la última línea y aquí lo que vemos es que como punto de partida Google propone para esta solución que el usuario tiene que estar logueado dentro del entorno de Google. Un usuario que ya está logueado, lo cual es relativamente sencillo, puesto que en cuanto estemos dentro de uno de los productos que nos propone Google, ya estamos logueados dentro de su entorno. Ese usuario logueado
clica en un anuncio, llega a una página web, se enfrenta al CMP, al banner de consentimiento, y pongamos por caso que rechaza las cookies. Ahí en principio nos quedaríamos a ciegas. El usuario navega por la página web, pero cuidado, aquí sí me gustaría hacer hincapié en el hecho de que si, por ejemplo, tuviera la solución de Consent Mode implementada, ya se estaría pudiendo enviar algún ping adicional a Google informándole de ciertos datos de navegación del usuario, con lo cual aquí podemos ver que la implementación tanto de Consent Mode como de conversiones mejoradas van muy de la mano. Tener ambas soluciones da más información sobre la navegación del usuario. En cualquier caso, navega por la página web y llegará a una página de conversión. Esa página de conversión será principalmente un formulario. Y aquí la solución de conversiones mejoradas para web lo que va a hacer es coger esa información de primera parte cedida por el usuario y comunicarla a Google. Aceptando unas políticas de privacidad dentro de ese formulario, estará aceptando que se pueda compartir esos datos con terceros. Y esa información que se eleva totalmente hasheada y protegida al entorno de Google, Google posteriormente la cogerá para hacer un macheo con el usuario que se logueó inicialmente y que hizo clic en un anuncio. Podrá hacer ese macheo de información y podrá recuperar ciertas conversiones. En ese sentido, Google lo que nos habla es de una tasa de conversión recuperada de un 5% en el ámbito de Search y hasta de un 17% en el ámbito de YouTube. Los datos con los que trabaja Google principalmente para esta solución, el email, la dirección y el teléfono, a día de hoy lo que se supone como una exigencia por parte de Google es el email. ¿Vale? Es el dato más fiable y más importante para que ellos puedan hacer match. Si pasamos a la siguiente, y ya es la última, simplemente mencionaros un caso de éxito que hemos tenido dentro de la compañía y que fue el caso de una cadena hotelera donde igual lo que querían era trabajar más los datos de primera parte para alimentar mejor sus campañas publicitarias, así poder eficientarlas ante una caída de la medición. En ese sentido, simplemente se aplicó la solución de conversiones mejoradas, asegurándonos de hashear toda la información y anonimizarla y subirla encriptada dentro de los entornos de Google Ads y de Campaign Manager para suponer una gran mejora en la eficiencia de campañas tanto en Search Ads como en Google Ads. Y ahí vemos datos, una recuperación de hasta el 7,5% de transacciones que se vieron de mejora, pero adicionalmente se vio que había otros KPIs y otras métricas que mejoraron también, como fue el conversion rate con un 15% más o el retorno de inversión por anuncio hasta un 9,5% de mejora. Vale, Y hasta aquí. déjame hacer un comentario, Olmo, que nos está Sí. quedando esto muy Google. Quiero decir, esto que, como podéis imaginar, es un poco nuestro día a día, ¿no? Google está muy presente, pero, por ejemplo, la parte de conversiones mejoradas, pues empezamos a trabajarlas antes con Meta, ¿no? Incluso que empezaron con esta aproximación hace ya bastante tiempo. Entonces, ahora lo que sí que vamos a hacer, y voy a dar paso a, perdona, Olmo, que le ibas a dar paso tú, a José, vamos a ampliar el espectro, ¿no? Vamos a buscar soluciones mucho más transversales que no solamente vale para Google o no solamente vale para Meta, sino que las podemos ir aplicando a cualquier otro soporte, a la parte de programática, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hemos querido contar 5 soluciones a modo de ejemplo y que tienen cierto hilo conductor, pero bueno, como os podéis imaginar, hay un montón de soluciones. Luego en la parte de preguntas, si queréis, las podemos mencionar. Perdona, que te he cortado. Si quieres, José, Nada, no te vamos preocupes. a tu parte. Es que nos Vale, estaba vale. quedando muy Google, seguro. Tranquilo, Vale. que ahora yo Ahora cambio un poco. abres. Sí, vale, pues bueno, otra de las soluciones que queríamos contar es esta parte de offline signals, ¿vale? Que es la subida de conversiones offline de toda la vida, pero con un nombre más molón, ¿vale? Al final lo que consiste esto, pues es en, oye, poder conectar toda esa información relevante que ocurre en el mundo offline con el mundo online. Pues, por ejemplo, eso, traernos nuestras ventas que tenemos en el CRM, ser capaces de volcarlos en Meta. ¿Vale? ¿Y por qué esto es importante? Pues hay un cambio que lo está haciendo que cada vez coja más peso este tipo de soluciones, que es todo el tema de cookies, ¿vale? A lo mejor el CRM, que podía ser algo un poco olvidado por los equipos de marketing, cada vez coge más peso, porque al final el dato que está en el CRM es una conversión, sí o sí. O sea, Google te puede decir, o Meta te puede decir que esto es una conversión, pero si está en el CRM, es una conversión, ¿vale? Entonces, ahí es casi la fuente de la verdad ahora mismo más importante. Pero además esto es importante para mejorar la medición,
Porque al final, si yo mido solo a lead, que ocurre dentro de mi sitio web, puedo ver que una campaña no me está trayendo muchos leads y decir, pues paro esta campaña. Pero a lo mejor esos leads me estaba trayendo la mayoría de las ventas, entonces no me interesaba. Si soy capaz de traerme esas ventas a las plataformas de compra de medios, pues voy a poder medir mejor y voy a poder ver de verdad qué retorno me traen esas campañas. Pero además, las plataformas cada vez pues, tienen más funcionalidades automáticas. O sea, ya no se suben ni se bajan CPCs. Ya tú le defines a Google Ads o a Meta cuál es tu objetivo y las pujas se cambian de manera automatizada en base a ese objetivo. Claro, si no tenemos nuestro objetivo real, que son las ventas en esas plataformas, no vamos a poder usar esas optimizaciones para sacarles el máximo provecho. Entonces, es muy importante también para esta parte, ¿vale? ¿Y cómo se realizan estas subidas? Pues a través de identificadores de usuario, que ahora veremos ejemplos. Algunos son anónimos y otros no. Vale, y bueno, ¿cómo lo hacemos esto? Pues obviamente lo primero es una fuente de datos. Necesitamos conectarnos a algún sitio para traernos esa info offline. Pues, ¿qué va a ser? Pues CRMs, call center, ¿vale? Y importante, hacerlo de manera periódica y automatizada. Por ejemplo, Google Ads, tú puedes subir un fichero Excel con conversiones y lo coge. Yo no lo recomendaría, ¿vale? Porque primero, alguien lo tiene que hacer a mano. Segundo, no se va a poder hacer con la frescura que van a necesitar esas plataformas y, pues, oye, pues siempre puede haber la posibilidad de que haya errores humanos. Entonces es importante poder hacer esto de una manera periódica y automatizada. Pero además lo normal es que los datos que están en el CRM no se puedan subir tal cual. Están a las plataformas, entonces pues hay que hacer un pequeño tratamiento de los datos. Por ejemplo, pues filtrar las conversiones. Oye, todos mis leads no son ventas, pues tengo que hacer un filtrado para quedarme con los que el estado es venta, por poner un ejemplo así muy básico. Pero además, como ya comentaba antes Olmo, para subir determinados valores a las plataformas de medios hay que hasear esos datos, no se pueden subir en texto plano, pues oye, también tenemos que hacer ese procesamiento. Incluso al final estamos trabajando con APIs, ¿no? Esa información se va a subir a APIs. A veces las APIs pues, pueden fallar. Entonces es importante tener un sistema de reintentos que lo que haga es que, oye, pues si he subido una conversión a la API y me ha dado algún tipo de error, pues vuelvo a reintentarlo. Incluso eso, es muy común usar los algoritmos de exponential backoff, que al final lo que hacen es pues, ir reintentando con separaciones distintas hasta que al final acepten la conversión. ¿Vale? Ahora pues os voy a contar las distintas soluciones que hay, porque aquí cada una es de su padre y de su madre, ¿vale? No hay una solución que valga para todas las plataformas. De hecho, incluso por empezar por Google Ads, el propio Google Ads tiene dos soluciones distintas. La primera es Offline Conversion Import, ¿vale? La solución de toda la vida. Es la de usar el Gclick, que seguro que todos conocéis el Gclick, que es ese parámetro que cuando tú haces clic en un anuncio de Google Ads, en la URL va este parámetro. Vale, pues ese parámetro nos vale para vía API poder subir esas ventas offline. Pros, pues es un dato anónimo. El Gclick no es un dato de un usuario, es un identificador de un clic. Contras, pues Google ya nos ha ido diciendo que es muy posible que esta solución se depreque. Además, seguro que sabéis que, por ejemplo, iOS está empezando a eliminar esos parámetros de la URL. O sea, cuando tú haces clic en un anuncio y estás en un dispositivo iOS, bueno, en Safari, elimina ese parámetro de la URL. Por lo tanto, es una solución que va a tender a desaparecer. Y la otra solución que tiene Google Ads es Enhanced Conversions for Lead, ¿vale? Que es, pues antes nos ha contado Olmo, Enhanced Conversion for Web, pues esto es eso, para esta parte offline. ¿Qué identificadores se usan? Pues el email, el teléfono y el propio Gclick también se puede usar, ¿vale? Es una solución más robusta, al final, por lo que os decía. Si yo tengo ahí el email y el teléfono del usuario, sé perfectamente que ese usuario ha sido un lead, ¿vale? Pero los contras, pues que son datos privados y ya sabemos pues, que ahora mismo el tema de privacidad, por eso estamos aquí, es un tema un poco controvertido y bueno, pues siempre puede costar que nuestro DPO nos diga, vale, puedes usar esos datos. Además, tiene otro punto negativo en la parte de Google Ads y es que estas soluciones, Offline Conversion Import and Enhanced Conversions for Lead, solo se pueden usar para medición. O sea, nos valen para saber qué campaña me ha traído ventas, pero por ejemplo no se puede usar para audiencias, no se puede usar, por ejemplo, para negativizar los usuarios que ya son una venta de mi CRM. Para todo el tema de audiencias habría que usar Customer Match, ¿vale? Que es otra solución.
Vale, luego tenemos Meta. Aquí, espero que no haya nadie de Google por aquí, pero para mí la solución de Meta es la más completa, ¿vale? Esta solución es Conversion API, CAPI, seguro que la habéis escuchado mucho porque han dado bastante la turra con ello. Y lo bueno es que es la solución para todo, ¿vale? Aquí se pueden subir identificadores anónimos como el FBP o el FBC, que serían pues como los G-Clits de Meta, pero también se puede usar email, teléfono, IP, código postal, nombre, ciudad. O sea, al final Facebook tiene un montón de información nuestra y pues te puedes pasar toda la información que tengas del usuario y luego Facebook ya se encarga de hacer el match. ¿Vale? Pues los pros son esos, que puedes usarlo, una misma solución, puedes usarlo con datos anónimos como son el FBP o el FBC o con datos personales como el email y el teléfono, ¿vale? Pero la solución es la misma. Y además vale tanto para medición como para audiencias. Y por último, tenemos GA4, ¿vale? Donde la solución, pues los identificadores son el Client ID, que es una cookie que guarda Google Analytics y desde la que podemos acceder desde el código fuente de nuestra web, o el User ID, que es, por ejemplo, pues cuando el usuario se loga en nuestra página web, pues tenemos su identificador, ¿vale? Son datos anónimos o semianónimos en los dos casos y vale para medición. Sí que no se recoge toda la información. Creo recordar que, por ejemplo, la localización no te la recoge, ¿vale? Pero sí que la puedes medir. Pero también se puede usar para audiencias. Sí que tienes que tener Google Signals activo, ¿vale? Luego también hay otras soluciones, Campaign Manager tiene la suya, pero bueno, nos hemos centrado un poco en las tres más Sí, importantes. incluso José Le, ¿no? También esto integra muy bien, empasta muy bien con los DSPs, ¿no? Ya no solamente el de Google, con cualquier otro siempre, y cuando tú puedas subir de una forma server to server esta información, recomendamos el hacerlo, sobre todo porque va a haber, digamos que las plataformas van a tener visibilidad de lo que está ocurriendo fuera y que todos los algoritmos que tienen cada una de estas plataformas, cada DSP, por ejemplo, su algoritmo, pues lo van a poder optimizar muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, Exacto. paso al siguiente. Vale, aquí os ponemos un ejemplo de uno de nuestros clientes, una aseguradora en este caso, con la que hemos trabajado este proyecto, donde, por ejemplo, ellos pues tienen Salesforce, entonces nosotros hacemos una conexión automática a Salesforce para extraer toda esa información. Además, en este caso, no subimos solo las ventas, sino que subimos 4 pasos distintos del funnel, ¿vale? Pues desde que entra el lead, pues desde que le contactan, desde que ven que ese lead puede estar interesado hasta que acaba siendo una venta, subimos esos 4 pasos del funnel. Los estamos subiendo a Google Ads y a Meta. Además, aquí tenemos una peculiaridad, pues solo subimos las conversiones de usuarios que han aceptado las cookies, ¿vale? Y además, esta información lo que se ha hecho es asignar distintos valores en base a esos 4 pasos del funnel para poder usar Value-Based Bidding de Google Ads, ¿vale? Actualmente estamos subiendo unos 6.000 eventos al mes y bueno, otra cosa importante aquí, un poco friki, pero bueno, permitidmelo, que es que todo esto se encarga de hacerlo Google Cloud Composer, o a mí me gusta llamarlo la Marie Kondo de los proyectos de data, ¿vale? Que es, pues eso, es la que ordena todo, la que decide cuándo se descarga de Salesforce, cuándo se sube, cómo se tratan los datos, cuándo se hacen los reintentos, ¿vale? Es lo que pone orden en todo esto. Sí, además que otra vez aparece por ahí Google, esa es la parte de cloud, pero nosotros hemos estado trabajando con Airflow, que es una solución de Apache, ¿no? Digamos, Sí, totalmente agnóstica o fuera de este entorno. Y es necesario, sobre todo cuando hay tantos procesamientos, tantas tareas, ¿no? Tantos reintentos que mencionabas tú antes, José. sí, por ejemplo, otro ejemplo, ¿se puede subir un segundo, por favor? Sí, perdón. Claro, pues también cosas que tenemos que configurar, que no todos los clientes es igual. Claro, la venta, por ejemplo, no se produce el mismo día del lead. Entonces, por ejemplo, cuando queremos leer ventas, pues tenemos que decir, oye, pues búscame de los leads de los últimos 60 días. Si para este cliente tardan 60 días. Oye, para otro cliente son más rápidos, pues puedo configurarlo para que no. Aquí busque las ventas, o sea, busca las ventas en los leads de los últimos 10 días, ¿vale? Todo eso es configurable. Vale, y bueno, pues como no podía ser de otra manera, no puede haber una charla de marketing ahora mismo sin hablar de IA, así que vamos a hablar un poco de IA, ¿vale? Perdón, vale. Value-Based Bidding. Vale, Value-Based Bidding, que al final lo que es, pues oye, asignar un valor a los usuarios en base a lo valioso que es para el negocio de nuestros usuarios. Si puedes pasar, por favor.
Dale a la siguiente. Ahí. Vale, pero ¿para qué? Pues eso, oye, si somos capaces de decir, pues este usuario es un 100, este usuario es un 70, este usuario es un 0, para los resultados, o sea, para el negocio de nuestro cliente, y somos capaces de darle esa información a Google Ads, o Meta también está implementando ahora una solución con el tema de los bit multipliers, pues lo que podemos decirle a las plataformas es, oye, puja más por el usuario que para mí es un 100 y puja menos para el usuario que para mí es un 0, ¿vale? Para que ese sistema de puja automatizada tenga en cuenta el valor real que tienen esos usuarios para mí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues al final lo que tenemos que hacer es recoger first party data de nuestros usuarios, ¿vale? Para con esa información ser capaces de generar ese score, ¿vale? Vamos a verlo en un ejemplo. Imaginaos, pues eso, llega un usuario al sitio web de nuestro cliente y rellena un lead. Vale, algo que se hace mucho actualmente cuando no se tienen estas soluciones predictivas es dar valores fijos. Vale, pensemos un ejemplo fácil de, oye, de cada 10 leads que tengo, uno se convierte en venta. Pues una manera de implementar value-based bidding es decir, vale, pues la venta vale 100 y como el 10% de los leads se convierten en ventas, pues los leads valen 10, ¿vale? Entonces ya le estoy dando unos valores a mis usuarios y puedo empezar a utilizar value-based bidding. Pero una cosa está clara, no todos los usuarios valen 10. De esos usuarios habrá usuarios que valgan 80 porque por sus características casi seguro van a acabar contratando el producto y hay otros usuarios que no valgan ni 10, que valgan 0. Pues es que no van a contratar nunca el servicio. Entonces, con esto lo que buscamos es eso, es, oye, no todos los leads valen lo mismo. Entonces, lo que hacemos es, llega el usuario, rellena un lead y cogemos información y la enviamos a Claudia, que es nuestra solución de cloud inteligencia artificial. Le mandamos un poco, pues, esa información de pues, la que podamos recoger del formulario, o dispositivo, o geolocalización, toda la información que podamos recoger de él. Una vez tenemos esa información de los leads, lo que hacemos es conectarnos al CRM para ver, oye, cuáles de esos leads han acabado convirtiéndose en una venta. Con esta información, lo que vamos a hacer es entrenar un algoritmo de Machine Learning que sea capaz de aprender eso, de, oye, ¿cómo son los leads que acaban convirtiéndose en ventas? ¿Para qué? Dale, pues vamos. ¿Para qué? Para que cuando tengamos ese algoritmo de Machine Learning entrenado, cada vez que se produzca un nuevo lead, en ese momento, en tiempo real, lo que haremos será preguntarle a Claudia, oye, este lead, ¿qué probabilidad tiene de acabar convirtiéndose en venta? Claudia además usa por debajo Vertex AI, la verdad que otra vez Google, pero bueno, Vertex AI, que es la solución de Google Cloud para realizar, por ejemplo, eso, predicciones en tiempo real. Entonces, Claudia lo que dice a Vertex es, oye, este usuario, ¿qué probabilidad tiene de acabar convirtiéndose en venta? Y dale la siguiente, por favor. Esa probabilidad se la enviamos a Google Ads, ¿vale? Entonces ya no todos nuestros leads valdrán 10, sino que habrá leads que valdrán 50, que valdrán 60 o, como os decía, que valdrán 0. Además, incluso por temas de privacidad, que por eso estamos aquí, esos datos también se pueden enviar usando el GTM server to server, ¿vale? Pues si, oye, no queremos que nadie vea ese valor, pues también podríamos ocultarlo de esa manera. Y vale, ¿qué ventajas tiene el uso de esta solución? Pues oye, el uso de algoritmos de Machine Learning, o sea, ser capaces de predecir esa probabilidad del usuario. Además, es sensible a los cambios de comportamiento de los usuarios en tiempo real, porque otra solución podría ser basado en reglas. Por ejemplo, yo digo que los usuarios de Madrid me convierten más que los usuarios de Guadalajara, por poner un ejemplo básico. Claro, pero eso es, o sea, yo con eso puedo implementar Value-Based Bidding y darle más valor a los de Madrid que a los de Guadalajara. Pero eso es ahora. A lo mejor dentro de un mes, los usuarios de Guadalajara pues, tienen más probabilidad de convertir que los de Madrid. Si usamos esta solución, no tenemos que estar cambiando las reglas, sino que el propio algoritmo irá dándose cuenta de cómo cambian esos usuarios. Y entonces la probabilidad siempre será actual, ¿vale? Siempre tendrá en cuenta los datos actuales. Y bueno, una cosa importante que se me ha olvidado comentar es que podemos, para que esto sea pues eso, dentro de un entorno privacy first, podemos usar un identificador anónimo, no tenemos por qué usar el email ni el teléfono. Solo necesitamos que tanto Claudia como el CRM haya un mismo identificador, pero eso puede ser un timestamp, un número aleatorio, lo que sea, no tiene por qué ser nada identificado que identifique al usuario. Y bueno, pues por último, otro ejemplo.
para un cliente de banca, que eso, pues por ejemplo, aquí teníamos la simulación de hipotecas, ¿no? Pues oye, no todos los usuarios que simulan la hipoteca tienen las más probabilidades de acabar cerrando esa hipoteca, ¿vale? Entonces, pues hicimos un algoritmo entrenado con esos datos, que actualmente tiene un 86% de acierto, donde cada día estamos prediciendo 12 leads y lo estamos usando para Value-Based Bidding de Google Ads. Con esto hemos conseguido bajar un 30% el coste por venta. Vale, guay, muchas gracias, José. A ver, estoy viendo, todavía no tenemos ninguna pregunta, no sé si es que no estamos, o lo estamos contando muy bien o un poco regular. Em, pero sí que me gustaría, por favor, que lanzarais alguna pregunta y la comentáramos luego, porque yo creo que eso enriquece, ¿no? la charla. Para el último ejemplo de proyecto, os queríamos, y ya para abrir más ¿no? el espectro de soluciones, queríamos hablar de Marketing Mix Modeling, ¿no? MMM, que está viviendo una segunda juventud. Este tipo de proyectos se ha utilizado muchísimo en televisión, ¿no? En la parte de offline, y ahora con ciertos cambios, ciertas mejoras. Bueno, pues yo diría que es uno de los principales proyectos o de los que más estamos trabajando últimamente con todas las marcas. Como sabéis, un Marketing Mix Modeling es un modelo estadístico matemático que nos explica una variable de negocio. Normalmente son ventas, pero bueno, pueden ser leads, pueden ser otro tipo de KPIs, y digamos que explica esa variable en base a otra serie de variables. Y fijaos si ampliamos el espectro, que no solamente podemos meter variables de inversión en marketing digital, sino que podemos meter cualquier tipo de variable, desde datos de la moneda, de devaluación de la moneda, del tiempo, de información de inversión de marketing offline, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos meter en la coctelera y nos va a ayudar este tipo de modelos a explicar una serie de preguntas. Aquí vienen algunos ejemplos, no tenemos mucho tiempo porque sí que me gustaría el tratar alguna pregunta. Ya estoy viendo que por fin ya hay gente que manda. Pero te puede ayudar a entender el nivel base de tus altas o de tu negocio sin tener en cuenta el impacto del marketing digital. ¿Cuáles son los niveles óptimos de campaña, o sea, de inversión, perdón, de cada canal? ¿Cuándo es el momento óptimo de lanzar una campaña u otra? Si debo de establecer una estrategia always on o esperar un poquito entre las distintas olas. Entender no solamente mi mix de inversión de marketing digital, sino factores externos o contextuales. O sea, un montón de preguntas. Este tipo de proyectos son proyectos que, aunque ahora se desarrollan con ciertas librerías, pues Robin, por ejemplo, Lightway, bueno, o directamente con R o con Python, son proyectos que tienen o sea, que llevan tiempo. Simplemente luego lo veremos al final, pero mínimo será un setup de alrededor de un par de meses y a partir de ahí iterarlo, no dejarlo, ¿vale? Pero bueno, son proyectos muy, muy completos y nuestra aproximación es, oye, transparencia, dar mucha información sobre cómo funciona el modelo, ahora lo vamos a comentar un poquito. No os penséis que esto es lo lanzo y a partir de ahí ya está hecho el trabajo, hay que dar un soporte, hay que trabajarlo y de hecho hay que actualizar los datos porque un modelo que explica un conjunto de datos vale hasta que los datos cambian y ese modelo hay que irlo de forma dinámica actualizando. Esta es un poco nuestra aproximación, pero os queríamos enseñar ejemplos de entregables que os va a dar este tipo de proyectos, ¿vale? El primero, un poco techie, y eso lo cuenta muy bien, bueno, tanto Raúl Devia, que es nuestro director de Data Analytics, como Santi Arrance, el responsable de la parte de Data Science. La bondad del modelo. Tenemos que buscar modelos que encajen muy bien, que tengan una bondad muy alta y que expliquen los datos muy bien, porque luego vamos a hacer predictivos y cuanto mejor sea la bondad, más precisos serán esos cálculos. Nos vamos a entender, y ese es otro ejemplo, cómo cada una de las acciones de marketing tienen un impacto en las ventas. Vamos a saber, como decíamos antes, la base
sin tener en cuenta estas acciones, pero el impacto de los medios y de las acciones de marketing, incluso el impacto de las variables de entorno, cosas mucho más macro y fuera del... son ejemplos reales, ¿vale? Luego os comentaré por qué este tipo de proyectos, más que daros aquí un ejemplo de una mejora, un porcentaje, varían mucho, ¿no? Y además, como esto lo tienes que ir haciendo mes a mes y actualizándolo mes a mes, bueno, pues ahí puede variar y puede ser desde un 1%, un 3%, hasta en algunos casos mejoras de un 20%, ¿vale? Que si tienes mucho volumen, esto tiene muchísimo impacto. Una cosa chula, y ahí me pongo un poco más friki, es el entender cómo funcionan los modelos. Actualmente hay muchas soluciones de marketing mix modeling que te calculan unos modelos, o incluso los DSPs, el propio Google, Meta, casi todos tenemos o tienen sus soluciones de sus algoritmos de machine learning, de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, pero no te dicen cómo funcionan. A través de ciertas librerías como la de SHAP, que utiliza los valores de Shapley, que es lo mismo de la teoría de juegos, bueno, lo que se utilizaba para la atribución, si os acordáis, hace unos años, bueno, pues nos ayudan a entender el modelo, cuáles son las variables, cuál es el peso de esas variables y si afectan de forma positiva o negativa. Esos son ejemplos reales, ¿vale? Que no solamente te ayudan a tener un modelo, sino que luego puedes utilizar esta información sabiendo que el carrito de la compra o el número de hits por los que ha pasado o que ha tenido un usuario te impacta positiva o negativamente, tú puedes modular eso y utilizarlo incluso fuera de las campañas de marketing digital. El proyecto final, ¿no? O el entregable final de un marketing mix modeling suele ser el budget allocator, que esto no deja de ser de, oye, ¿cuál es la forma óptima de repartir el presupuesto el próximo mes, ¿no? Lo solemos hacer de forma mensual. Bueno, pues aquí te dice, oye, si cambias la inversión de YouTube, de Google Ads, de la parte de programática o lo pasas, vas a obtener unas mejoras, que era lo que decía, ¿no? Pues en este ejemplo de un 7%. Ese tipo de proyectos, además, tienes que tener una integración muy, muy buena entre la parte tecnológica y de data y los equipos que finalmente ponen ¿no? O ejecutan, ¿no? La parte de activación, el propio cliente, ¿vale? Pero haciéndolo de una forma integrada está funcionando muy, muy bien. Para cuando se te quede corto y quieras bajar algo más de simplemente de la mejora que vas a tener si cambias el mix de medios, hay un montón de información aquí potente, ¿vale? Es otro ejemplo que estamos trabajando con un cliente de una hotelera en el que tú vas a tener el ad stock, que es, digamos, el efecto que queda de un canal del tiempo, ¿no? Que sigue perdurando el efecto de un canal. El carry-over, que aunque bueno, se puede utilizar fuera de lo que es marketing digital, se puede entender como otra cosa, nosotros lo entendemos como el tiempo que tarda un canal en tener un efecto óptimo, o el ad effect, que es la potencia, digamos, o la intensidad de ese efecto. Curvas de saturaciones para ver cuándo estás llegando al tope, digamos, y el seguir invirtiendo en ese canal, bueno, pues no va a ser lo más óptimo. Toda esta información, ese tipo de proyectos te la da, ¿vale? Un montón de cosas adicionales, no tenemos mucho más tiempo porque ya veo algunas preguntas más, pero bueno, ROI por canal, efectos estacionales, efecto halo y canibalización ya no solamente de tus propias campañas, sino de la competencia. Si eres capaz de incluir esa información en el modelo, claro, es muy potente. Claro, otra cosa es saber cómo consigues esa información y la automatizas. Y luego, pues cuando ya vas trabajando, iterando y digamos, buscando nuevos desafíos dentro de este tipo de proyecto, normalmente las librerías que están por ahí, Meta o Liveway, pues te suele hacer un reparto mensual. Es decir, para el próximo mes, pues tienes que cambiar este mix de medios. No es como normalmente luego se trabajan las campañas, ¿no? O sea, tú haces un presupuesto, sí, global del mes, pero luego, dependiendo de la semana, dependiendo de las campañas, tienes que invertir más o menos, ¿vale? Y básicamente ese es el punto en el que estamos ahora, intentando hacer un reparto del presupuesto y un faseado por semana prácticamente, ¿vale? Se puede complementar con estudios adicionales, por ejemplo, estudios de incrementalidad. Aquí pongo un ejemplo del GeoLift, ¿no? Que es con un grupo de control y un grupo de test, impactar o no impactar
con un soporte a nivel geográfico y con eso sacar una serie de aprendizajes que luego es posible meterlo en el Marketing Mix Modeling, modelándolo a través de una variable, ¿vale? Como decía, es un trabajo que lleva bastante tiempo, mínimo un par de meses hasta que has recolectado toda la información, los modelos se han entrenado y puedes presentar unos resultados que, como digo, tiene que estar muy integrado con la gente de activación y con la gente de cliente porque luego alguien se tiene que atrever a hacer esos cambios en los presupuestos, pero bueno, que son proyectos que están funcionando muy bien. Vale, como cierre, y disculpad si nos ha quedado un poco googleiano o metaiano, como sea. Esto hemos intentado poner ejemplos de proyectos que es nuestro día a día, que tienen un impacto grueso porque estos actores son importantes, pero que no nos podemos quedar aquí con este tipo de proyectos. Tendremos que buscar soluciones determinísticas adicionales, etcétera. O sea, hay que hacer más cosas, pero esto es un buen roadmap que podéis ir llevando a cabo en vuestras empresas. 4 puntos finales. Id de menos a más, empezad con cosas más sencillas que os vayan a traer impacto y que os vayan a dar más visibilidad. Intentad en la medida de lo posible probar un proyecto al tiempo, porque así vais a poder medir el efecto de ese proyecto, determinísticas versus probabilísticas. Claro, idealmente las cookies nos daban una información determinística, ¿no? Aquí hemos puesto un mix de soluciones. Intentad en la medida de lo posible crecer en soluciones determinísticas, otro tipo de identificadores. Pues aquí hablamos de, yo qué sé, pues por dar nombres, un LiveRamp, un UTIC. O sea, intentad cumplir, digamos, ver de forma determinística todo lo que podáis, pero a partir de ahí otro tipo de soluciones donde, paso al siguiente, el uso de la tecnología, el machine learning, la inteligencia artificial es clave. Y haced, que esto lo ha ido diciendo Olmo bastante en su parte de la charla, haced un análisis de las implicaciones de estas soluciones a nivel de privacidad, ¿vale? Normalmente cuando hablamos en Ads Conversions o Consent Mode, que dan las más básicas, las iniciales, claro, esto lo hemos dicho muy rápido, pero hay que hablar con los equipos, los DPOs legales, ver las implicaciones. No puedes simplemente implementarlo, tienes que ver el dónde recoges el consentimiento del usuario, si el CMP está bien integrado, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Por tanto, necesitas un perfil híbrido, digamos, pero que tenga conocimiento técnico, conocimiento de data y conocimiento de campañas, pero también pseudo conocimiento legal, ¿vale? Y ya simplemente que he visto por aquí que aquí hay algunas soluciones, o sea, algunas preguntas, perdonad. Preguntan por aquí si estas soluciones valen también para pymes. A ver, sobre todo las primeras sí que valen para pymes, ¿vale? Perdonad, Olmo y José, que respondo yo esto, pero bueno, vale para... Según nos hemos ido elevando en el roadmap, las soluciones un poquito más complejas y un poco más costosas, ¿vale? O sea, el hacer una implementación de Nance Conversions o de Consent Mode o de soluciones de medición más táctica, bueno, pues si es para pymes. A partir de ahí, por la subida de conversiones offline, depende de lo que necesitas. Hay soluciones por ahí de mercado, como puede ser un Lead Bridge, como puede ser un Zapier, que te permiten automatizar esta subida, pero cuando tú ya tienes que, pues eso, una integración con un CRM muy ad hoc, que necesitas activar, digamos, soportes o tecnologías que no están en este tipo de herramientas, bueno, pues son un poquito más complejas, ¿vale? Pero sí que se puede aplicar esto. Para las últimas necesitas datos, cuanto más datos mejor, pero bueno. Luego nos preguntaban también cuánto tiempo se tarda en configurar y tener resultados. Si queréis, Olmo, pues un poco de tu parte, no sé, los típicos ejemplos de, oye, tardamos más o menos. Sí, a ver, a colación también de lo que mencionabas antes, en principio una implementación de las primeras soluciones de Consent Mode o en Haze Conversion dependen un poco también del estado en el que se encuentre actualmente vuestra implementación de un CMP, etcétera, pero entendemos que son soluciones
necesarias ya de alguna manera para dar unos primeros pasos en este entorno más cookieless y seguir recibiendo señales. Pero, por supuesto, y contestando a la primera parte, sí que para pymes tendría una aplicación sin lugar a dudas, ¿no? Esa primera parte. ¿Cuánto se tarda en configurar? Pues al final más o menos lo mismo, depende de en qué estado nos encontremos. Un consent mode o unas conversiones mejoradas depende mucho de la implementación del CMP. Si se está utilizando un CMP partner de Google, las soluciones se van a implementar de una manera mucho más sencilla. Si no, también hay soluciones, pero también saber si se tiene un gestor de etiquetas sobre el que podamos trabajar de una manera más sencilla. Entonces, a ver, depende, pero no estamos hablando de grandes proyectos hablamos a lo mejor de entre 15 y 30 horas de dedicación para un proyecto de implementación de soluciones de consent mode o conversiones mejoradas. Vale. Ya os Y digo ahí, que sí José, es relativamente sencillo guay, en algunos gracias, casos. gracias, Olmo. José, tu parte es un poco más complicada. Yo he Sí, mencionado ya la de marketing mismo, de más o menos el tiempo que se pueden tardar, pero la de subida de conversiones y la de value sí, misleading. a ver, la seguridad de conversiones ya os comentaba que obviamente, pues sí, para una pyme, o sea, sin problema y bueno, pues depende un poco, por ejemplo, la parte de offline signal siempre el escollo es los identificadores, ¿no? Pues oye, ese click tenemos que pasarlo bien al CRM y que si el usuario navega no se pierda, ¿vale? Pero en principio puede ser para pymes y es un proyecto que una vez se tienen esos identificadores, o sea, pues en un par de semanas se puede implementar sin ningún tipo de problema. Y para la parte de scoring, de lead scoring predictivo, ahí también podría ser para pymes. Claro, ahí lo que puede ser más el problema es el volumen. Claro, al final estamos usando algoritmos de machine learning. Cuanto más volumen tiene un algoritmo de machine learning, más rápido va a aprender y Más preciso, ¿no? más preciso Eso exactamente es. van a ser las predicciones. Entonces, básicamente depende de eso. Pero bueno, pues eso. Bueno, Puede ser un proyecto que sean 2 meses, pero claro, con un volumen alto vale. de Luego datos. también preguntan por aquí que si no se quedaría el marketing mix modeling, el último de los proyectos que hemos contado, un poco corto cuando hay algunas otras soluciones de marketing automation, CDPs, que te permiten diseñar los journeys personalizados, ¿no? O sea, incluso, claro, aquí, si me dejáis, aunque podéis responder perfectamente vosotros, pero yo creo que aquí son dos estrategias o son cosas complementarias. El marketing mix modeling, al trabajar datos agregados, lo que digamos es, te ayuda a definir la estrategia de reparto de canales. Luego ya el cómo tú aterrices eso, cómo son las estrategias de cada uno de los canales o qué herramientas de automatización tienes para eficientarlo, eso también hay que, por supuesto, trabajarlo y es compatible. Yo creo que el marketing mix model es, primero, información de negocio muy interesante y no solamente para marketing digital, pero luego eso hay que bajarlo una vez que tú ya has repartido. O sea, si tú haces un reparto y luego las estrategias o no hay un journey unificado de las campañas, pues eso no va a terminar de, Además, de además, funcionar. una cosa sobre marketing mix modeling es que es una solución cookieless, porque al final lo que hacemos con marketing mix modeling es ver cómo cada uno de los canales influye en las conversiones globales. O sea, no nos fijamos en Google Ads me trae 50 conversiones, Facebook me trae 20 y TikTok me trae 30. No, lo que decimos es, si yo invierto tanto en Google Ads, tanto en Meta y tanto en TikTok, estas son las conversiones que me llegan, para saber cómo, al final también es un poco como un modelo de atribución. O sea, porque como tenemos un histórico que siempre trabajamos, creo que lo has comentado Álvaro, con un histórico de 2 años, Sí. ¿vale? Pues al final estamos viendo eso, estamos viendo que si yo invierto más en este canal, me trae más conversiones, pero si invierto menos, aunque no sean directas, ¿vale? Entonces al final es eso, es una solución, que la solución que comentaba Álvaro también es muy interesante, pero sí, como tú decías, Álvaro, creo que son para distintos enfoques. Son casi las 11 ya. Sí que hay un par de preguntillas más y por favor si queréis alguna más. Pero bueno, pues si alguien sale más de la presentación, daros las gracias por vuestro tiempo. Me preguntaban aquí también o nos preguntaban que qué presupuesto puede llegar a tener ese tipo de proyectos. Yo creo que en los primeros, ¿no? Que Olmo ha mencionado explícitamente las horas dedicadas, pues bueno, pues os podéis hacer una idea, ¿no? Con esas horas qué coste puede tener. En los otros proyectos, pues a ver, por una parte depende mucho del volumen, de las integraciones, etcétera, ¿no? Pero son proyectos
en nuestra experiencia por encima de 20, 30K, ¿no? de 30.000, ¿no? pues un poco el setup y el mantenimiento, ¿no? Cuanto más volumen tengas, pues eso se eleva más porque tienes unos costes de servidores, de procesamientos de datos mayores, ¿no? Pero bueno, o sea, para que si estáis pensando en, oye, son 5.000 euros, o sea, son proyectos más elevados, al menos los que trabajamos nosotros. Y luego, por ejemplo, un marketing mix modeling, pues depende mucho de las variables que tú vas a tener en cuenta, si son modelos anidados, que eso no lo he mencionado, pero bueno, puedes trabajar con un modelo de marketing mix modeling con un KPI como puede ser el lead y luego otro marketing mix modeling, otro modelo orientado a la venta. Y esto se puede anidar para que no sean dos modelos que cada uno intente optimizar a dos variables poco sincronizadas. Entonces, ese tipo de proyectos pues, pueden ir desde los 40.000 a 60, 80, más o menos ese orden de magnitud. Si os acordáis, bueno, o si habéis tenido experiencia en la parte de offline, los modelos de marketing mix modeling de hace tiempo eran mucho más costosos, pero que no estaban tan automatizados y no estaban tan eficientados. ¿Vale? Y una última pregunta, que no sé si está decirla, porque no sé si tenemos la respuesta, Olmo, nos preguntan que si hemos visto pues caídas con las implementaciones de Consent Mode o no. No sé si tienes esa información, aunque eso cae más por la parte de activación, ¿no? En nuestro caso, nosotros estamos en esa parte más de Sí, configuración a ver, tecnológica. justamente sí, es extraña la pregunta en cuanto a que realmente una solución como Consent Mode lo que hace es intentar recuperar precisamente esas conversiones que no están midiendo. El impacto realmente donde lo vas a notar y donde estamos notando nosotros es en los nuevos cambios regulatorios relativos más al panel de consentimiento. Y ahí sí que podemos decir que depende mucho, pero estamos viendo pues caídas del 30%, del 50% en algunos casos, que es una auténtica barbaridad. Claro, eso tiene un reflejo inmediato en la capacidad de medición y en las audiencias que se están utilizando. También depende de cómo estemos utilizando las landings específicas de cada una de las páginas. Claro, tendremos una mayor caída o recogeremos menos información si las utilizamos para estrategias de remarketing, donde estamos lanzando muchas audiencias a una determinada página web y tiene mucho porcentaje de rebote. Entonces ahí estamos viendo caídas. Pero como os digo, principalmente eso viene más del ámbito regulatorio del CMP y del control de cookies. Sí que es verdad, y yo lo he hablado estos días pasados con que hemos visto algún caso de estos artificiales que mencionaba este usuario, donde ha habido una caída extraña que se ha recuperado inmediatamente. También tenemos que tener en cuenta que desde el 6 de marzo está el tema de la ley de mercados digitales, Consent Mode se ha impuesto como una solución necesaria. Y es verdad que todos aquellos usuarios que estaban recogiendo audiencias para fines publicitarios pueden empezar a notar una caída, tanto en cuanto no están recogiendo nuevas audiencias. Lo que ha dicho en ese sentido Google es que si no tienes implementado Consent Mode para tener una recogida del estado de consentimiento clara del usuario, no se van a poder utilizar esas audiencias. ¿Vale? Entonces ahí sí que es verdad que se puede notar una caída. Pero en la pregunta mencionaba el pixel de Google Ads y realmente el pixel de Google Ads solamente se instalará en el momento que hayas aceptado las cookies. Por lo tanto, la caída la podrás observar sobre todo por la no aceptación de cookies y por lo tanto con un tema más relacionado con el CMP. Perfecto. Y luego para acabar, una última pregunta. Entiendo que claro, dentro de la audiencia no solamente hay grandes agencias o grandes empresas, etcétera, también hay startups. ¿Alguna pista o algún algún consejo para las startups? O sea, yo creo que ahí me fijaría en ese roadmap de soluciones. O sea, yo creo que hay algunas, sobre todo las que son más básicas, más de medición, que yo creo que eso lo podemos implementar cualquiera, seas grande, pequeño, o sea, de hecho cuanto más grande seguramente más complejo, y esas son buenas soluciones por las que ir empezando, y luego a partir de ahí soluciones un poco más sofisticadas. Tened en cuenta también que algunas de las soluciones que hemos dicho, por ejemplo el marketing mix modeling, tiene sentido cuando tienes una diversidad de canales, una diversidad de inversiones en online y offline, que no sé si es el caso de una startup, ¿no? Cuando tú, digamos que vas más a canales principales o a lo mejor tienes en la parte de programática una alta parte de tu inversión, bueno, pues a lo mejor hay un marketing mix modeling no te aporta muchísimo,
porque el propio DSP te va a dar esa información, ¿no? Entonces, bueno, si tú has realizado una buena medición, has intentado pasar información al DSP, pues ahí vas a poder tener no necesitas nada mucho más avanzado, ¿vale? Pero bueno, poquito a poco. Vale, oye, pues nos hemos ido unos minutos de tiempo, 5 o 6 minutos. No hay más preguntas bueno, si no hay ninguna más, simplemente agradeceros el tiempo, agradecer a IAB, a todos los que habéis estado, a José Le y a Olmo, por contar algunas soluciones. Disculpad porque hemos intentado poner ejemplos reales de los que estamos trabajando a día de hoy. No hemos sido completistas, no hemos ido a decir todas las soluciones, pero sí bajar un poquito más y deciros que estas soluciones, si las implementas, si las trabajas, consigues resultados, ¿vale? Y ese era el mensaje, siempre dentro de un entorno totalmente privacy, ¿vale? Totalmente privado. Así que nada, muchísimas gracias y Muchas gracias. buen viernes. Muchas gracias. Hasta luego, chao.